iniciar con unas observaciones a los trabajos. Y yo les pido que tengan a bien tomar nota de estas observaciones, porque aunque no es muy ecológico ni anda dentro de las conversaciones de paz, soldado avisado, bueno, quiere decir que estas cosas no pueden volver a repetirse, no pueden volver a repetirse. O sea, uno descubre el error, esté donde esté. Puede ser que no esté en uno, pero esté donde esté. Y no es para volver a insistir en él, sino para superarlo. Dicho sea de paso, si los textos que ustedes me mandaron los quieren volver a corregir, los quieren volver a reelaborar, no hay ningún problema en eso. O sea, háganlo las veces que consideren necesario hasta que uno pueda decir, vea, estoy conforme con lo que hice. Y una cosa importante, aunque es un paréntesis lo que estoy haciendo, no es que me tenga que agradar a mí, le tiene que agradar a ustedes principalmente. Y le tiene que agradar a ustedes porque se le dan ese texto a cualquier lector, independientemente que esté o no en la maestría, y le dice, ve, qué bueno, entendí, ve, qué bueno, acá hay ideas interesantes, qué interesante, lo voy a tener en cuenta. Cuando pasa eso, entonces pellizquense porque la cosa va por ahí, ¿sí? Bueno, voy a hacer unos comentarios que quisiera que tomen nota, porque no estamos ni en primaria, ni en bachillerato, ni en el pregrado. Están ustedes en una maestría. Bueno, la primer cosa que a mí me parece que es clave tener en cuenta es que los textos tienen que tener una estructura. O sea, tengo que prediseñar el texto, tengo que hacer un mapa del texto, qué es lo que voy a decir de introducción, o sea, la introducción, qué va a contener, ¿sí? Qué aspectos voy a tratar en el texto, cuál va a ser el aspecto central y cuáles van a ser los aspectos complementarios. Si voy a llegar a una conclusión, la conclusión la voy a hacer sobre el aspecto central, pero eso hay que prediseñarlo, hay que hacer un mapa. Y ustedes tienen las tecnologías como para armar un mapa, para armar una especie como de diagrama de por dónde va a ir el texto. Los textos no pueden ser, y hoy les exigen mucho a los profesionales, sobre todo en las revistas indexadas y cosas así, la estructura del texto. Más, los textos son muy pequeños en términos de cantidad de hojas, lo que le implica a uno que las ideas sean precisas, organizadas y claras. Me da la sensación que algunos textos están hechos en el fluir de la mente, ¿sí? Y en el fluir de la mente uno puede hacer a lo mejor poesía, puede hacer narrativa, puede hacer textos estéticos, ¿sí? Esos textos que uno lee en una novela, hasta ni siquiera, porque ustedes agarran un García Márquez ahora que estaban celebrando y van a los archivos de García Márquez y ven que tienen el hombre las correcciones de sus textos, ¿sí? Uno detrás del otro, todas las versiones las guardaba para saber qué había modificado en su texto, ¿sí? Entonces, si lo hace escribiendo literatura, imagínense uno
escribiendo en pocas hojas un texto que quiere ser científico, tiene que estructurarlo. Bueno, entonces, uno como lector tiene que ver la estructura del texto, no porque estén subtítulos, sino porque en el recorrido del texto ve que la persona trabaja un tema, en él se centra y los otros temas son complementarios, permiten enriquecer el tema central, no despistarlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, entonces eso uno lo prefigura, o sea, lo prepara, arma un diagrama, un mapa de lo que quiere decir. ¿Cuál sería el auxiliar que nosotros tenemos, si lo tienen ustedes en la web, que les puede iluminar de cómo hacer eso? Daniel Casani, La cocina de la escritura. Me dicen, es que yo no sé hacer esta cosa. Mijo, vaya y vea el texto de Daniel Casani. Ahí hasta tienen el mapa que este autor, que es un experto en escritura, hace para elaborar ese libro. ¿Sí? Y el tipo no solamente piensa en el tema, piensa, ¿cómo va a ser mi lector? ¿Ah? ¿Qué es lo que estará buscando mi lector en este libro? ¿Ah? Piensa en lo que tiene que saber, en lo que tiene que releer. Bueno, entonces eso. Otra cosa. Y esta deseo que me la entiendan, porque los educadores tenemos, yo diría, no sé, una patología en esto, un problema de trauma o un problema, no sé, dónde lo habremos, es un virus, ¿sí? Y es el virus del deber ser. Cuando yo en un texto científico le meto el debe ser, lo que hago es volver el texto científico en un texto moral. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? En un texto sin argumentos, porque todo es orden moral, es un dogma. Entonces hay textos que y se los dije montones de veces, creo desde que nos conocemos, quiten los debe ser de los textos. Y hay textos que desde el primer párrafo, téngalo. Digo, vea qué hermosura. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo pongo un debe ser en un texto de esta naturaleza, ¿sí? Lo que hago es quitar un argumento, anular una explicación. ¿Me entienden? Entonces, si tengo 11 debe ser en mi texto, quiere decir que faltan 11 argumentos en mi texto que no supe fundamentar, que no pude explicar, entonces debe ser. Debe ser ¿por qué? ¿Ah? ¿Cuál es la razón de eso? Dame la razón, no me des que debe ser. Explícame por qué crees que eso tiene que ser así. Pero no me digas, debe ser así. Ni que fuera el Papa. ¿Ah? Entonces, pilas con eso. Yo les ponía acá, el debe ser es retórico y es un virus en los educadores y en los curas, ¿sí? No sé si en los pastores, pero es algo que se le impone, es moralina, es ideología. Por eso, los que vienen de otras carreras a lo mejor están más vacunados de este virus, pero me da miedo que acá se contagien. ¿Sí? Del virus.
Y cuando empezaron a escribir no tenían ni uno. Y ahora ya empiezan a tener 1 o 2 debe ser. Ah, caray, me empieza eso a dar idea de que se me están contagiando. El cuento este me parece que es en ese sentido crítico. ¿Por qué? Porque los debe ser impiden el conocimiento de las causas, ¿sí? No dan cuenta de las razones, de los motivos. El debe ser impide que yo vaya desarrollando una construcción argumentativa, ¿sí? Y me paro en el lugar de la verdad. Es bien interesante esto, miren la contradicción que puede haber. Yo estoy levantando un texto en el que me sitúo como un sujeto y educador democrático. ¿Está? Pero mis argumentos están desde el debe ser. Dije, caray, no hay nada más autoritario y conservador, ¿sí? Y antiprogresista que los debe ser. ¿Ah? Porque cuando yo pongo un debe ser, le estoy imponiendo mi postura al otro. Ahí va. Entonces, ahí está la contradicción más radical de este asunto. Y los debe seres, y este me parece que es clave, evaden la realidad, me parece a mí. ¿Sí? Cuando uno se refugia en un debe ser, quiere decir que no quiere enfrentar sus limitaciones, ni las quiere ver. Entonces se dispara por cualquier lado y no enfrenta la realidad que tiene que explicar, no enfrenta la razón de el cambio que se tiene que dar. Entonces, ingenieros, administradores de empresa, ¿qué más hay acá? Si son licenciados en la parte de educación, ahí toca ir a terapia intensiva, pero los otros tienen que ir a una zona de no contagio. Ah, mija, va a tocar hacer 17. Entonces yo les sugiero que hagan el ejercicio, se tomen el rato y hagan el ejercicio de reescribir ese texto. ¿Está? Si ya están alertados del error, asuman el proceso de autoformación, el compromiso con usted. No es para agradar a fulanito, no. Y van a darse cuenta de una cosa, con los 17 debe ser. Si empiezas a sacar esos debe ser, te vas a dar cuenta que el texto se amplía, porque detrás de cada debe ser hay que pensar en razones, en argumentos. Entonces uno va a tener que decir, vea, yo tengo que delimitar, ¿sí? No querer abarcar tanto, sino centrarme, porque ese es otro problema del debe ser. Como no tengo que argumentar nada, entonces disparo como en regadera, para cualquier lado. Pero como si tuviera que argumentar, ahí con toda seguridad uno se centra. Bueno, esa es una observación que, como decía mi maestro Hugo Semmelman, que por ahí lo deben de encontrar en internet, si vuelven a repetir este error, a esto más de uno terminaba llorando. No corrijo ese trabajo, saben ya qué nota tiene. Y así, aparecía el primero para afuera.
y le ponían un cero grande como un... Bueno, no voy a hacer eso porque no, pero tengan eso en cuenta, ¿sí? Bueno, otra cosa que me parece que es importante para que lo tengan en cuenta. El lector de los textos no tiene que conocer mis referentes o mis conceptualizaciones. Por eso, no solo nombro el concepto del que parto, con el que trabajo, sino que los explico, ¿sí? Más cuando esos conceptos que trabajo pueden ser dudosos. Teníamos un caso crítico en este texto, y era el cuento del educador progresista. ¿Está? Ese concepto había que explicarlo, porque mis lectores con toda seguridad no leyeron a Freire, pero si yo utilizo ese concepto, voy a tener que dar cuenta de cómo lo entendía Freire, qué quería decir cuando decía, este es un educador progresista. Y pilas, hubo algunas personas que se fueron, y acá otra observación clave. Wikipedia, por más hermoso que sea y todo lo que quieran, no es una autoridad de citación, y menos en una maestría. Se los aceptaría en primaria. Pero en una maestría Wikipedia no puede ser una fuente de información citada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la información que está allí tiene, por un lado, dudosa procedencia. Por otro lado, no todos los textos están, de alguna manera, claramente citados, ¿sí? Y también muchos sabemos, y sobre todo, por ejemplo, en ciencia política, que mucha de la información que hay ahí está planteada como para jorobar al que la utiliza. Les voy a poner un caso. 2 profesores de la Universidad Española crearon un filósofo, en Wikipedia un filósofo. Y toda la gente estaba citando a ese verdadero filósofo, que no existe. Y las barbaridades que ponían, ¿sí? Todos citándolo de Wikipedia. Y de esa manera demostraron la poca, vamos a decir, capacidad de validar información, de contrastar la información, sino que inmediatamente y citaban ahí los textos que ellos citaban, que eran inventados. Ese personaje, uno se llama Jorge La Rosa y el otro se llama Fernando Bárcenas, 2 filósofos profesores en educación españoles, que vinieron acá en Colombia y que se murieron de la risa de todos sus colegas, que empezaron a citar semejantes personajes, sí, que alemanes, que no existió nunca, citados en Wikipedia. Entonces, pilas con eso. Entonces, teníamos un concepto. Yo no puedo agarrar el concepto de progreso para entender lo que Freire habla sobre un educador progresista. El concepto de progreso es un concepto conservador, porque es progresar en el modelo de sociedad en la que se está, llena de injusticia, ¿sí? Llena de autoritarismo, llena de guerra, llena de competencia. Entonces, ¿quién progresa? Oigan, el más competente, ¿no?
¿Quién progresa? El que acaba con el otro. Ese es el progreso en esta sociedad. ¿Ah? Entonces, progreso en Freire no es avanzar, no es más de lo mismo, sino que es otra cosa. Vaya a saber, a Freire como a otros les pasa lo mismo que pasó al que le puso el título de sistematización a esa forma de investigar. Podría haber utilizado cualquier otro concepto, pero no, se le dio la loca de utilizar educador progresista. ¿Por qué? Porque en la época en que él se crió, el progresista, y para Petro también, vieron que Petro tiene un partido y se llama Progres. En la época dura del marxismo, ¿está? Progresismo quería decir alternatividad. ¿Me entienden? Quería decir cambio. ¿Ah? Quería decir otra forma de ejercer el poder. Entonces yo no puedo agarrar educador progresista porque planea, agacha la cabeza, sigue las normas, es competente. Olvídese, Freire le dice todo lo contrario. Educador progresista es aquel que no va a competir con el otro porque es humilde, es aquel que no va a ser autoritario porque es democrático, es aquel que no va a agachar la cabeza, sino que va a ser valiente. ¿Está? O sea, es un personaje que es distinto al modelo que se plantea. Entonces, eso lo tiene que saber uno que escribe sobre eso y lo tiene que presentar al lector, que también puede tener esa confusión. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y así puede pasar con otras. Cuando yo uso el concepto humildad y no explico el contexto de la humildad, el que me lee, que no leyó a Freire, dice, ve esta hueva, ay, perdón, pero ve esta cosa, ¿qué está diciendo? Pobre tipo, ¿sí? Le agarró el guayabo al revés y véase. No, es justamente eso lo que hay. Y eso es importante ver. Si yo asumo unos conceptos y los pongo el educador debe ser humilde, ni que fuera el sermón de la montaña, ¿sí? Y ve hablando de esto cuando todos me dicen que tengo que estar en la competencia y me viene a hablar de la humildad. Pero cuando habla de humildad no habla de cualquier cosa. Por eso no puedo plantear desde el deber ser algo, sino que tengo que argumentar, que tengo que mostrar. Por eso es importante delimitar, no querer abarcar mucho, sino centrarse en asuntos y trabajar esos asuntos a profundidad. Es mejor un texto que gana en profundidad a un texto que abre un abanico de cosas y deja viendo un chispero, ¿sí? Porque no centra en puntos. Bueno, y acá ponía una observación que me parece que puede ser interesante y la pueden revisar en Daniel Casani, y es necesario hacerse una imagen del lector, ¿sí? Para hacer pertinente el texto a la persona que va a dirigir. La idea es que nosotros no imaginemos un lector que estuvo en las clases con nosotros. Tenemos que imaginar un lector distinto, que se acerca a la novedad del texto, que se acerca a la inteligencia del texto, que no es la inteligencia de él. Entonces, si yo me imagino ese lector, mi texto va a tener unas claridades
o unas profundidades muy específicas. Por ejemplo, en el trabajo que vamos a hacer hoy, y que a lo mejor queda de tarea, no sé cómo nos rinda el tiempo, hay un texto que yo hice hace tiempo y que fue publicado, fue hecho para una revista que era del Movimiento de Educación Popular de América Latina. Cuando uno se imagina a esos lectores de esa revista, sabe que saben, ¿está? Y sabe qué cosas le es familiar a ellos. Entonces, yo sé que los textos de Freire no los van a embestir, porque son lectores asiduos de Freire. Entonces, más, sé que como escritor, si les hablara de sistematización en el aire, hasta ahí llegaron. Pero si hablo de sistematización desde los presupuestos freirianos, le van a parar bolas. Entonces, pensando en ese lector, voy a plantear mis argumentos para que les sean asequibles a ellos y les interese. Uno tiene que pensar en ese lector. ¿Quién es? ¿Sí? Y ojalá uno piense en un lector que no pasó por los cursos, sino que le tiene que, por ejemplo, ustedes que son ingenieros, explicarle a un colega que es ingeniero una cosa de educación. ¿Cómo haría? ¿Está? O explicarle a un docente que dice que sabe de educación, pero lo que saben son fórmulas, y toca bajarlo de esos deberes seres y llevarlo a los argumentos. Cosa difícil para los docentes. ¿Cómo convertir esa moralina en argumentación? ¿Sí? Entonces, ¿cómo bajar esas ideas autocomplacientes de que todo lo hacen bien en un ejercicio crítico? Entonces, esa es una tarea que uno hace cuando piensa su texto. Bueno, entonces eso tenía que ver con pilas. Hay que pensar los conceptos, hay que hacer un ejercicio crítico de esos conceptos. Acuérdense, por favor, de no ir al rincón del vago, a Wikipedia o a buscar fuentes. Vayan a los textos. ¿Sí? Tengan una vigilancia crítica sobre los conceptos que trabajan. Voy a poner una cosa que me parece que puede ser interesante. A ver. Cuando uno afirma algo, tiene que ser consciente que así como uno afirmó algo, también está su contraafirmación. ¿Me entiendo? O explico, a ver. La idea es, yo digo, el docente, oigan, que debe de estar en algún texto, debe ser humilde. Muy bueno. Pero podría afirmar todo lo contrario. El docente debe ser orgulloso. Eso lo tengo que pensar. O sea, a toda afirmación le corresponde la afirmación contraria. Es pensamiento dialéctico, simplemente. Entonces, si tengo eso claro, tengo que argumentar. No puedo quedarme con la afirmación, porque el otro puede decirme sí, pero también puede ser orgulloso. El docente tiene que ser, qué sé yo, democrático.
Si afirmo eso, también se afirma lo contrario. El docente puede ser autoritario, tiene que ser autoritario. ¿Está? El problema no está en la afirmación, está en la argumentación. ¿Me entienden? Y yo tengo que desarmar la argumentación contraria. De lo contrario, no avanzo en la explicación de las cosas. Dejo frases afirmativas que todas tienen su contrario. Bueno, y entonces... Este es un principio básico para uno cuando escribe, y es pensar dialécticamente. Si yo afirmo esto, ¿cuál podría ser la afirmación contraria que tengo que desbaratar? ¿Está? Porque el otro que afirma que el docente tiene que ser autoritario va a tener sus argumentaciones. ¿Cuáles son? Entonces, yo cuando afirmo tal cosa, ¿por qué lo estoy afirmando? ¿En contra de qué lo estoy afirmando? ¿Me entienden? ¿En contra de qué? ¿A favor de qué? Bueno. Un detalle que cuando lo leí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, en algún texto que se propone que la persona que hace el texto es un ejemplo de humildad. Caray, ahí se fregó. Si yo me pongo que soy un ejemplo de humildad, voy jodido, porque ahí perdí toda la humildad. Sí, yo pongo que soy un ejemplo de qué sé yo, ¿me entienden? ¿Cómo calibro yo eso? Tengo que aterrizar. Y ahí el asunto no es tanto yo soy ejemplo, una vida ejemplar, un docente ejemplar, sino mi práctica de qué es testigo, de qué da testimonio. ¿Sí? Y cuando yo hablo no de lo ejemplar, sino del testimonio, lo que narro es lo que hago, las dificultades que tengo, los obstáculos que tengo, pero no me pongo como ejemplo de nada ni de nadie, no tengo, no sé, me parece que sería la cosa más, así como más orgullosa que, entonces, puedo haber tenido la vida más sacrificada del mundo, pero no me puedo poner como ejemplo de sacrificio. Fue mi vida. Lo que puedo decir es cómo hice para resolver esos problemas. Y eso es lo que va a enseñarle a los otros. Y esa forma de resolver esos problemas, ¿desde qué opciones los resolví? ¿Sí? Entonces, pero no tengo que autoafirmarme, decían, no, yo tuve una vida sacrificada. ¿Y al lector qué le interesa la vida que tuvo? Dicho sea de paso, otra cosa interesante, que no tiene nada, hagan un paréntesis. Al lector no le interesa si uno tiene 2 minutos para hacer el texto o tiene 20 días. Ese es problema de uno. Sí, yo no tengo que decir, dado el tiempo que tengo, voy a escribir brevemente. A mí qué me interesa el tiempo que tengo. Yo lo que necesito es saber cuáles son los temas que usted va a tratar. Esos son los alcances y los límites del texto. O
Dado que no me puedo extender más de 5 páginas, voy a tratar en estas pocas páginas. Pues es problema tuyo que tenés 5 páginas nomás. Pero no es problema del lector. El alcance y límite de tu texto tiene que ver con los temas, no con las hojas o el tiempo o la cantidad de palabras. Imagínense, las revistas científicas a uno, ¿sí?, le miden por palabras o por caracteres. Oigan, por caracteres. Y le dice, tiene 15.000 caracteres su texto. Yo no puedo gastar 100 caracteres diciendo, ¿sabe qué? Dado que me dieron 1.000 caracteres, voy a escribir 3 palabras. Ya gasté los 1.000 caracteres. O me dieron tantas palabras, entonces no voy a escribir. Ese es problema de uno, no del lector. Pero sí le interesa al lector saber cuáles son los alcances y los límites del texto en términos del contenido. Y eso es que yo diría, salvo 1 o 2 textos, ninguno tiene una introducción amable, ¿sí? Que me diga, este texto va a tratar de esto, ¿sí? En la primera parte me voy a centrar en tal cosa, en la segunda parte vamos a tratar tal cosa. La amplitud o el texto se va a ampliar en tales asuntos, ¿sí? Y le hago esa introducción a mi lector, que de alguna manera va a poder darse cuenta de hasta dónde va a llegar este autor en el tratamiento del tema, no la extensión del texto, en el tratamiento del tema. ¿Se entiende eso? Era un paréntesis, me acordé así. Bueno, acá viene otro asunto que vale la pena que lo trabajen. Y no sé si ustedes o en la maestría vean cómo se puede hacer, porque aquí se requiere o que tengan un apoyo específico en esto, o que se pongan ustedes como grupo y solidariamente hagan talleres acá, como estudiantes, hagan un grupo de estudios para estudiar esto con, ¿cómo se puede decir? Como si fuera una filigrana en detalle, ¿sí? Desmenuzarlo, sí, ¿no? Y es el cuento de la citación. Vean, les cuento que trabajos como los que mandaron a los chicos de pregrado, así sea el primer semestre, yo no se los recibo. Y están en nivel de maestría. Y eso tiene que ver con rigurosidad. La citación no es una camisa de fuerza, no. La citación es responsabilidad de uno, ¿sí? Entonces, vean, hay textos que no tienen ni citación en Incontec, no tienen citación en APA, no tienen citación, es la citación de Paulina o de Alfredo, de vaya a saber quién, porque no. La otra, textos que no tienen bibliografía. Digo, caray, está hablando de Freire, no sabemos de dónde lo sacó, de qué libro, de qué año. Hay textos que tienen la citación con unos años y la bibliografía con otro. Entonces dice, caray, ¿y acá esto de dónde salió? Eso hace a la rigurosidad, a la calidad del trabajo nuestro. Como dijo el autor español, ¿quién diablos es? Mi papá, no sé quién es. ¿Qué libro escribió ese señor?
o le escuchaste a este señor en alguna cafetería. Entonces citalo, qué sé yo, entrevista en cafetería, conversación en cafetería, tal. Entonces es clave, pilas. Esto también es muy delicado. Hay gente o hay textos, y esto es para todos, porque eso después se viene en los informes finales, y no sé cómo lo harán otros docentes, pero acá tenemos problemas serios. Hay textos que hacen paráfrasis, ¿se entiende la idea de paráfrasis? O sea, recrean los textos de Freire. No hay cita de nada, como si fuera invento mío. Eso es plagio, con todas las palabras en mayúscula. Eso es plagio. Y como plagio tendría también su calificación. Hasta en la época mía, cuando veían eso, lo agarraban a uno y le decían, hasta acá llegó señor. Porque además de no tener palabra propia, se apropia de una manera improcedente del conocimiento de otro, por no decir ilegal. Y chau, hasta ahí llegaba uno. Entonces, pilas, tienen que decidir si van a citar en APA o si van a citar en la norma colombiana. Tienen siempre que poner la bibliografía. Hay textos que citan, pero después no aparece bibliografía. ¿Sí? Tiene que corresponder la cita a la bibliografía. Se citan en el texto unos asuntos, unos autores que después en la bibliografía no aparecen. Y si yo hago paráfrasis o elaboro un texto a partir de ideas de autores, doy cuenta de los autores desde los cuales elaboré mi idea. Y para citar en paráfrasis hay también una norma. Hay que hacer los talleres conforme a esto. Bueno. Y la última cosa, yo haría un consejo, antes de entregar un trabajo. Ahora que hasta a las salchichas le dicen que tienen control de calidad, y como uno no elabora salchichas, pero elabora textos, hay que hacerle control de calidad a los textos que uno... Es como si largaran a un chico en condición de discapacidad. Hágale, hermano, defiéndase. Y va todo tambaleando. Yo creo que muchos de los textos los largan así, ¡pum!, que se defienda. Y el texto está tan débil que no se defiende. ¿Por qué? Porque no lo volvieron a... Voy a poner un ejemplo que también, si me hubiera pasado con el maestro Semmelman, además de decirme, no sigue usted acá, me da una patada en el trasero. ¿Sí? Y es esto. Un texto basado en Freire, donde las citas aparece el apellido bien, pero cuando lo redacta el autor del texto no pone Freire sino Fleila. Caray, ¿esto qué es? Como dice Fleila, ¿de quién está hablando? ¿Qué quiere decir esto? Le interesó un cuerno esto. No pasó por un control de calidad ese texto. ¿Sí? No se dio cuenta que no sabe escribir Freire y que solamente está bien escrito en el corte y pegue. Pero él no tuvo ni siquiera conciencia de qué autor estaba hablando. Caray, eso no puede pasar.
Entonces, tarea que queda es esos textos, toca revisarlos, corregirlos, perfeccionarlos, y no es que le agrade al docente, le tiene que agradar a uno. Es decir, vea, yo creo que este texto, así como está en su punto de maestría, ni de bachillerato ni de pregrado, de maestría, con toda su citación bien puesta, con ningún deber ser puesto ahí, porque no es un texto dogmático, es un texto argumentativo. Y ojalá ahora que, feliz cumpleaños, y ahora que llegó Marlene, la profesora Marlene, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo en que todos los docentes se pongan en la tarea de quebrar con el virus del debe ser, todos pontifican sobre todo. Y acá la idea es que sepamos y aprendamos a argumentar. Hay textos, como me decía la compañera, 17. Con 17 deber ser, desde el primer párrafo hasta el último. ¿Sí? Cuando hay 17 deber ser, quiere decir que faltan 17 argumentos, 17 explicaciones. ¿Está? ¿Qué? Ah, claro, se evaden los argumentos con el debe ser. Entonces, ese virus hay que cortarlo. Y me preocupa que los que vienen de las ciencias como la ingeniería, la administración, que habitualmente no tienen ese problema, que es un problema de los pedagogos y de los educadores, se están agarrando el virus. ¿Sí? Entonces, eso hay que cortar, ese virus, vacunar, yo no sé qué. Ojalá no haya que amputar nada, pero hay que... Bueno, reacciones a las observaciones. A ver.